el clearance expresado en litros por hora? 6 litros. ¿Sí? Luego me dice volumen de distribución. Otro dato. Volumen de distribución es igual a 0,7 litros por kilogramo. 0,7 litros por kilogramo. Pero este paciente pesa 70 kilos. Entonces, 70 kilos. Entonces, como pesa 70 kilos, el volumen de distribución aquí es, ¿sí? 7 por 7, 49, 4.9 litros. 4.9 litros. ¿Sí? 4.9 litros, un medicamento de muy baja penetración. Un medicamento de muy baja penetración. Presumo que la constante velocidad de eliminación o el tiempo de vida media, constante velocidad de eliminación grande, tiempo de vida media muy corta. Lo presumo, no me lo dice. ¿Sí? Correcto. ¿Qué más? Se funde a razón de 5 miligramos por hora. Eso significa que la velocidad de ingreso, K sub 0, es igual a 5 miligramos por hora. Correcto. Ya está. Este dato de 70 kilos. Profesor, Sí. disculpe. Ahí es 49 litros. El 0.7 se multiplica por 70, Por ¿verdad? 70, claro. Serían 49 litros. 49, profesor. Ah, está bien, 49. Claro, Sí, sí, está porque bien. por eso Sí, yo me perdónenme. asusté. 49 litros, Dije, está ya lo bien. hice mal, ya está. 49 litros. Tiene razón, me equivoqué en un 0. Claro, exacto, así sí. Ahora entonces cambia la figura, ¿no? Medicamento de alta penetración. ¿Sí? Medicamento de alta penetración. Probablemente tiene un tiempo de vida media, perdón, una constante velocidad pequeña y un tiempo de vida media más largo. Probablemente, no lo sé. ¿Sí? Presumo, por ese volumen de distribución. Constante velocidad de ingreso, 5 miligramos por hora. ¿Qué más? Nada más. ¿Sí? Ok. Luego empiezan a preguntarnos y nos dicen lo siguiente. A. Calcular. A ver, vamos a sacar acá la pregunta A. Dice, calcular la concentración plasmática 6 horas después del inicio de la infusión. Ah, estamos. Entonces, siempre les he dicho que cuando uno trabaja en este modelo, siempre es necesario hacer estos pequeños grafitos porque te ubican en lo que te pide la pregunta. ¿Sí? Se supone que estamos en una infusión. Se supone que lo que va a suceder es una cuestión parecida a esta. Ese es el camino. El camino. ¿Sí? Entonces nos dicen, voy a copiar este de aquí, ya que lo tengo. Voy a copiar uno y lo voy a... Caramba. Voy a copiar uno y lo voy a mantener aquí de reserva, ¿ya? Para acá, para no tener que hacer otro. Dice, calcular la concentración plasmática 6 horas después del inicio de la infusión. ¿Sí? Calcular la concentración plasmática 6 horas después del inicio de la infusión. Acá hay una cosa bien interesante. Más o menos a partir de acá, a partir de este momento, empieza la concentración en estado de equilibrio. O sea, ahí el tiempo en el que se alcanza el estado de equilibrio y a partir de aquí empieza la concentración en estado de equilibrio o concentración en estado estacionario, en steady state. Ahí estamos. Ahora, presumo que a las 6 horas debemos estar por aquí. Porque 6 horas es muy poco tiempo, en realidad, en infusión, salvo que el medicamento tenga un tiempo de vida media de menos de 1 hora, porque más o menos que después de 7 horas se alcanza el estado de equilibrio, ¿no? Perdón, después de 7 tiempos de vida media, teorías, después de 7 tiempos de vida media recién se alcanza el equilibrio. Entonces, para que haya alcanzado el equilibrio a 6 horas, el medicamento debe haber tenido un tiempo de vida media menor de 1 hora.
Bien difícil. ¿Sí? Entonces yo presumo que debo estar por acá. Concentración plasmática que me piden, debo estar por acá. Pero para no tener que presumir cosas, para no tener que presumir ese tema y estar seguro, lo mejor, si es que tengo datos, es encontrar primero la concentración en estado de equilibrio. Es decir, me piden aquí la concentración a las 6 horas, me piden la concentración plasmática a las 6 horas, ¿sí? Ahí, tiempo. Pero tal vez sea una buena idea primero empezar determinando la concentración plasmática en estado de equilibrio, ¿sí? Puedo hacerlo de frente, ¿ah? Podría trabajar de frente, ¿sí? Pero primero sugiero hacerlo o determinando primero la concentración en estado de equilibrio, solamente para estar seguro. A ver, en este caso lo voy a hacer, ¿ya? Pueden ustedes haberlo hecho directo, ¿ah? No hay ningún problema. Pero yo voy a hacer, porque por acá está la pregunta, calcular la concentración plasmática en estado estacionario. Esto viene la tercera pregunta es, ¿sí? La pregunta C. ¿Sí? Viene la pregunta C. Vamos mirando cuál es la concentración plasmática en estado estacionario. Voy a alterar el orden, pero para estar seguros de lo que voy a hacer, voy a calcular la concentración plasmática en el estado estacionario. Es decir, voy a calcular esta concentración de aquí. Más o menos, ¿no? Ahí. ¿Cuál será la concentración en estado estacionario? Vamos a ver, además vamos a ver si tengo datos, ¿no? Tiempo en horas. Para calcular la concentración en estado estacionario, ¿sí? Necesito saber la velocidad de ingreso sobre el clearance. Sí, ¿Tengo datos? profesor. Rapidito tengo datos. Sí, profesor. Velocidad de ingreso y tengo clearance. Entonces, rápido puedo hallar la concentración plasmática en estado de equilibrio. La velocidad de ingreso es 5 miligramos por hora. Sobre 6 litros. Sobre 6 litros sobre 6 litros por hora. 5 miligramos por hora sobre 6 litros 6 por hora. Por hora. Correcto. Entonces aquí se van las horas y me queda 0.80 miligramos. 5 miligramos. 5 miligramos por litro. ¿Sí? Sobre 5 6 miligramos litros. por litro. ¿Sí? Entonces se supone que esta concentración plasmática a las 6 horas debe estar por debajo de estos 5 miligramos por litro. Se supone. Esto me permite también hacer una determinación. Es decir, determinar el tiempo de vida media del proceso. El tiempo de vida media me va a dar un indicador de más o menos cómo vamos, ¿no? Y el tiempo de vida media, creo que no sé si se ha pedido eso por acá. No, no se pide el tiempo de vida media, ¿sí? Pero para calcular el tiempo de vida media y poder hacer un mejor análisis, el tiempo de vida media va a ser igual a logaritmo natural de 2 sobre la constante de velocidad de eliminación. ¿Y dónde tengo la constante de velocidad de eliminación? Profesor, ahí bueno, en la C no se dividía 5 entre 6. ¿Perdón? En la C, 5 entre 6. 5 entre 6, sí, perdón. Claro, ¿Cuánto sale ahí? Ahí se Va a divide, salir profesor. 0.83 miligramos por litro. ¿Cuánto sale? 0.83 miligramos por litro. Miligramos por litro, sí. A mí también así me ha salido, está bien. 4 decimales. 0.83, ¿qué más?
0,83 nomás sale, doctor. Sí, No, solo sale con dos no sale con decimales nomás. dos decimales nada más. Correcto. Estamos de acuerdo. 0,8333, profesor. Ahora, la constante de velocidad de eliminación, siguiendo el trabajo allí, va a ser igual a velocidad de ingreso sobre la concentración en estado de equilibrio por el volumen de distribución. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es hallarlo así, de frente, ¿no? Constante velocidad de eliminación es igual a clearance sobre volumen de distribución. Cualquiera de los dos me va a llevar al mismo lugar, ¿sí? Cualquiera de los dos me lleva al mismo lugar, sea por este lado o sea por este lado. Entonces, si utilizo la ecuación más pequeñita, clearance sobre volumen de distribución, sería 6 litros por hora sobre 4,49 litros, ¿no? 6 litros sobre hora, y aquí abajo 49 litros. De tal manera que la constante de velocidad de eliminación es igual a litro muere aquí, litro muere aquí, 6 entre 49. 0.1224. 0.1224, ¿no? 24, sí. 0,1224 Horas horas menos 1. Sí. Correcto. Ahora ¿Sí? menos 1, claro, Entonces, sí. puedo trabajar aquí el tiempo de vida media, logaritmo natural de 2, entre 0,1224, ¿no? 0,1224 horas a la menos 1, de tal manera que el resultado aquí suba en horas. ¿Sí? Entonces sería logaritmo natural de 2 entre 0,1224. 5.73. 5.73 horas. Correcto. Entonces, miren, he obtenido ya la respuesta constante de velocidad de eliminación. Y bueno, también he obtenido estos dos parámetros que, sin embargo, no me los piden, pero van a ser muy útiles. ¿Por qué? Porque sabiendo el tiempo de vida media, ¿sí? Yo puedo presumir que no presumir, puedo casi estar seguro de que la concentración en estado de equilibrio la va a alcanzar luego de 7 medias. Entonces eso significa 7 por 6, más o menos a las 40 horas, ¿no? 40 horas, más de 35 horas. Y recién me piden la concentración plasmática aquí. Me piden la concentración plasmática a las 6 horas apenas. Entonces, con seguridad, ¿sí? Con seguridad para hallar esta concentración, puedo utilizar la ecuación de la región A. Y la ecuación de la región A dice lo siguiente, ¿no? Concentración plasmática a las 6 horas es igual a la concentración plasmática en estado de equilibrio. La concentración plasmática en estado de equilibrio, ¿sí? Por 1 menos la base logaritmo neperiano elevado al producto negativo de la constante velocidad de eliminación por el tiempo transcurrido, en este caso es por 6 horas. Por ¿Sí? 6 horas, claro. Entonces,
Valió también la pena hacer este análisis aquí abajo porque ya me permite tener la constante de velocidad de eliminación, ¿no? ¿Sí? Y también valió la pena hacer esto de acá abajo porque ya tengo la concentración plasmática en estado de equilibrio. Entonces son dos cosas que no tenía, pero ya las tengo por haber hecho este trabajo antes, ¿no? Entonces, de todas maneras, tengo que sacar la respuesta C. De todas maneras. No hay forma de que lo haga de otra forma. Entonces, ahora sí. ¿Sí? La concentración plasmática a las 6 horas va a ser concentración plasmática en estado de equilibrio, que es 0,83 miligramos sobre litros. 0,83 miligramos sobre litro por la fracción de la concentración en estado de equilibrio, que es 1 menos la base logaritmo neperiano elevado al producto negativo de 0,1224 Por por el 6. tiempo Por seis. transcurrido. En Ujú. este Por caso, seis. Tiempo 6. entonces ahí eso sale, concentración plasmática a las 6 horas. Vamos a ver. 0,3982. Yo tengo 0,4318. horas no, miligramos sobre litro. Miligramos sobre litros. Oye, ¿Sí? Ahí tiene que corregir. ¿Sí? 0,4318 miligramos sobre litro. ¿Sí? Y es razonable, ¿no? Es razonable porque la concentración a las 6 horas tiene que ser menor que la concentración plasmática al estado de equilibrio, ¿no? En estado de equilibrio es 0,83 y a las 6 horas es 0,43. ¿Sí? Entonces, ya tenemos este primer dato. Dos en realidad, ¿no? Y hemos sacado la parte A y la parte C. ¿Qué dice en la parte B? Dice, ¿en cuánto tiempo se alcanza el estado estacionario? ¿En cuánto tiempo se alcanza el estado estacionario? ¿Sí? Esa pregunta de en cuánto tiempo se alcanza el estado estacionario es teórica, ¿no? Es básicamente teórica, porque hemos dicho que la concentración en estado de equilibrio se alcanza aproximadamente luego de 7 tiempos de vida media. Luego de 7 tiempos de vida media. Entonces, si la vida media son 7 horas, perdón, si el tiempo de vida media, ¿cuánto era? 5.63 horas. Si el tiempo de vida media es igual a 5,63 horas, ¿sí? Entonces, la concentración plasmática en estado de equilibrio se va a alcanzar en 7 por 5.63, aproximadamente en 39.41 horas. 39.41 horas. ¿Sí? Más o menos a partir de la hora 39, 40 horas, ya el medicamento alcanza el estado estacionario, ¿no? O sea, este estacionario
el medicamento lo va a alcanzar aproximadamente cuando llegue a 7 tiempos de vida media. Estamos hablando de ahí. 7 tiempos de vida media. Esto significa aproximadamente 39.41 horas. 39.41 horas. Ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, ya está. Pregunta fácil, ¿no? La pregunta C ya la tengo. La pregunta D. Calcular la concentración plasmática 4 horas de haber terminado. A las 3 horas. A ver. Calcular la concentración plasmática 4 horas después de haber terminado a las 3 horas. Después del inicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa me pide eso? ¿Qué cosa me pide ahí? ¿Sí? Vamos a... Ahí sí necesitamos de todas maneras hacer el mapa, ¿no? Ahí. ¿Ya? Me pide hallar la concentración plasmática 4 horas de haber terminado a las 3 horas después del inicio. O sea, después del inicio 3 horas. Después del inicio 3 horas. Ahí. Después del inicio 3 horas. Y ahí termina. Y a partir de allí empieza la infusión y me piden hallar la concentración plasmática 4 horas después del inicio, después de haber terminado. O sea, de aquí hasta acá han pasado 4 horas. De ahí hasta ahí han pasado 4 horas. ¿Sí? Entonces, primero, lo que tengo que hacer para hallar esto, es hallar la concentración plasmática a las 3 horas, lo que ha durado la infusión. Son 3 horas. ¿Sí? Primero tengo que hallar esta concentración plasmática a las 3 horas. Y luego que tengo esta concentración plasmática, a partir de esa concentración plasmática, hallar lo que sucede 4 horas después. ¿Sí? Entonces tengo que hallarlo en 2 tramos esto. Primero, concentración plasmática a las 3 horas. Concentración plasmática a las 3 horas. La ecuación va a ser igual a la que utilicé aquí, porque estoy en la región A. ¿Sí? Entonces, concentración plasmática a las 3 horas va a ser igual a esta ecuación de aquí. Profesor, disculpe. Ahí, dígame. Disculpe, en la pregunta A le había dicho que a mí me salía 0,3982 y le he vuelto a hacer nuevamente, tal vez me he equivocado, y me sale igual, profesor. Si gusta le muestro cómo yo le he sacado. Voy a volverlo a hacer. Voy a volverlo a hacer. Espérame un ratito. De repente yo me he equivocado, ¿ya? A mí me sale así, ¿ven? Señor, me sigue saliendo 0,4318. A ver, voy a hacer ya en mi calculadora. Espérenme. Sí, está bien, 0.4317, porque el número último se tiene que convertir a otro número, sería 0.4318. Está bien, sino que seguro el compañero lo ha sacado mal. Posiblemente.
Ve, a mí me salió así, doctor. No sé por qué. No entiendo. A ver, el ejercicio dice que tenemos que poner en la calculadora 0.83 por, abro paréntesis, 1 menos base del logaritmo neperiano, el producto negativo 0.1224 por 6. Cierro paréntesis. ¿Así ha escrito usted su ecuación? No le he hecho con paréntesis, ¿Sí? profesor, no le he hecho así de frente. Ah, pues, no. Si usted no lo hace con paréntesis, entonces el primero se multiplica 0,83 por 1 y luego resta 0,83 por este valor. ¿Sí? Pues ahí está el error. Ya ese no es problema ya. Ya ese no es problema farmacocinético, es problema ya de álgebra. Ese es el problema de álgebra, ¿no? Porque esta es la ecuación, ¿sí? La concentración plasmática en estado de equilibrio tiene que multiplicarse por esta expresión que yo les he comentado. Esta expresión siempre es menor de 1, ¿sí? Esta expresión siempre es menor de 1. Es decir, es la fracción de la concentración plasmática en estado de equilibrio. Porque la concentración plasmática de la fase A siempre debe ser menor a la concentración plasmática en estado de equilibrio. ¿Sí? Por eso, multiplicamos la concentración plasmática en estado de equilibrio para hallar la concentración plasmática en la fase A, multiplicamos la concentración plasmática en estado de equilibrio, la que se alcanzaría o la que se alcanza, por una fracción de la concentración plasmática en estado de equilibrio. Entonces, por eso es que se resta de 1 esta expresión, de tal manera que siempre nos salga menos de 1. Tiene razón, doctor. Yo tal vez por la apuranza no le había puesto pero ya. Por lo menos hasta ahí avancé, profesor, ya. Por lo menos un punto. Vamos siguiendo. Entonces acá dice, hallamos la concentración plasmática a las 3 horas. Ponemos ahí 0, igual aquí, ¿no? Igual a esta ecuación. Ahí. Profesor, sigue mostrando su La calculadora. voy a copiar solamente para después, digamos, acá. Aquí va a cambiar, ¿no? Profesor, En vez sigue de mostrando la ser 6, Su calculadora. calculadora, profesor. aquí va a ser 6, Sí. perdón. Sí, aquí va a ser 3 horas. Aquí va a ser 3 horas. Es decir, lo mismo en lo anterior, pero lo único que cambia ahí son 3 horas. ¿Sí? Entonces, cambiando ahí 3 horas, es más, si tienen ustedes una buena calculadora, se cambia rápido y ya sale el otro resultado, ¿no? Sale 0,2550. Aquí es 0.25. 0,2550. ¿Sí? 0,2550 miligramos por litro. Miligramos sobre litro. Este es concentración plasmática a las 3 horas. Es decir, aquí, en este punto. Aquí, en este puntito. Luego que hemos alcanzado esa concentración a las 3 horas, te piden hallar la concentración plasmática 4 horas después de haber terminado. 4 horas de haber terminado la infusión. ¿Sí? Entonces, este es el punto de partida. Y a partir de aquí ya empieza una pequeña región C. ¿Sí? Esto es como si fuese la región C.
Entonces, a partir de este punto, 0,2550, le damos 4 horas más. Entonces, luego de esto, hallamos recién la concentración plasmática 4 horas después del final. ¿Sí? Voy a colocar aquí después del término. Aquí es después de terminar. Después del término. Después del término es región C. Concentración plasmática a las 4 horas va a ser igual a la concentración plasmática desde donde se parte, es decir, la concentración plasmática a las 3 horas, por la base logaritmo neperiano elevado al producto negativo de la constante de velocidad de eliminación por el tiempo transcurrido. Ahí estamos. Entonces la concentración plasmática a las 4 horas, luego del término de la infusión, será igual a 0,2550. Ahí. Base logaritmo neperiano elevado al producto negativo de la constante velocidad por el tiempo transcurrido. O sea, este de acá. Lo copio ahí. Y lo único que va a cambiar aquí de esta expresión es este 4 que está aquí. Profesor, disculpe, ¿por qué se ponía el 1 ahí? ¿Perdón? El 1, ¿por qué se ponía arriba para que salga el otro resultado? Porque yo me he confundido. ¿Cuál 1? O sea, el 1 de dónde, el 1 que usted había puesto en la fórmula. ¿Acá este? Sí. A ver, es que para hallar la concentración plasmática hasta donde sube, Ya. es la ecuación de la región A. Esta es la ecuación de la región. En esta primera parte tenemos que hallar la ecuación hasta aquí, hasta donde llega la concentración plasmática. Y es esa ecuación de la región A para que suba el medicamento. Después de que aquí termina la infusión, recién empieza el proceso de eliminación. Porque después de que termina la infusión a las 3 horas, empieza el proceso de caída, no sigue para arriba, sigue para abajo. Después de que termina la infusión, el medicamento cae hasta las 4 horas. ¿Sí? Pero ¿desde dónde cae? Desde el punto en donde llegó, aquí, desde aquí cae. Y esa es la concentración plasmática a las 3 horas. ¿Sí? Y a partir de ahí cae, ese es el proceso de eliminación. Entonces cambia la ecuación de la región C. ¿Sí? De tal manera que luego de las 4 horas, el medicamento va a llegar, luego de las 4 horas, el medicamento va a llegar, a ver, vamos a cambiar aquí. Este es 0,2550. Y aquí le vamos a quitar esto. ¿Sí? Le vamos a quitar esto también. Y entonces aquí le vamos a poner 4 horas. Correcto. ¿Sí? Entonces ahí sale 0,1563. 0,1563 miligramos sobre litro. Concentración plasmática a las 4 horas después de haber terminado la infusión a las 3 horas. ¿Sí? Aquí son 4 horas porque claramente me marca que son 4 horas después de haber terminado. 4 horas de haber terminado a las 3 horas después del inicio. ¿Sí? Del inicio termina en 3 horas la infusión y de ahí 4 horas después.
Entonces, este es el recorrido. Por eso les digo que siempre en este tipo de ejercicios el mapita ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho el mapa del proceso, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí, a las 4 horas, vamos a llegar a una concentración plasmática de 0,1553. ¿Qué más nos piden? Calcular la concentración plasmática después de haber terminado la infusión y habiendo estado en el estado estacionario. Esa es otra cosa. ¿Sí? Voy a ponerlo, aquí le voy a poner ya. Aquí voy a poner esta, caramba. Aquí voy a poner esta preguntita, ahí, la E. La voy a poner aquí. Ahí. Entonces, ahí, ahora lo que me preguntan es, ahora sí, la concentración plasmática, dice, calcular la concentración 3 horas después de haber terminado la infusión y habiendo estado en el estado estacionario. O sea, sí se llegó al estado estacionario. Y el estado estacionario fue, como ya lo vimos por acá, el estado estacionario fue 0,83. O sea, habíamos llegado hasta acá. Habíamos llegado hasta el estado estacionario. 0,83 miligramos por litro. Y después de haber llegado al estado estacionario, ¿sí? Terminó la infusión, y 3 horas después, o sea, aquí terminó, independientemente del tiempo en el que haya terminado, no sabemos cuánto duró, pero hemos llegado aquí, o sea, esto puede durar indefinidamente. Luego de que terminó, piden la concentración plasmática 3 horas después del inicio, perdón, del fin de la infusión. ¿Sí? O sea, de aquí a aquí hay 3 horas. Este es el posero del fin de la infusión, y a partir de allí, 3 horas. O sea, nos piden esta concentración plasmática. Ahí. ¿Sí? Concentración plasmática, 3 horas de finalizada la infusión. Y evidentemente esta región es la región C. Tenemos que utilizar la ecuación de la región C. Concentración plasmática a las 3 horas de haber terminado la infusión. Vamos a utilizar la ecuación que ya sabemos, concentración plasmática en equilibrio. Concentración plasmática en estado de equilibrio por la base del logaritmo neperiano al producto negativo y la constante de velocidad de eliminación por el tiempo transcurrido. ¿Sí? La concentración plasmática en estado de equilibrio es esta. Ahí. Por la base del logaritmo neperiano elevado, todo está acá, ¿no? Elevado al producto negativo de la constante de velocidad de eliminación, pero son 4 horas. Ahí. Todo esto. Por todo esto, sino que aquí cambia, y en vez de ser 4 horas, es 3 horas. ¿Sí? Esta es la razón de cambio, ¿no? Esta es la razón de cambio desde un punto. ¿Sí? Entonces, allí, calculando concentración plasmática a las 3 horas, luego de terminada la infusión, vamos a ver cuánto sale eso. Volvemos nuevamente aquí, cambiamos en la calculadora. La calculadora, si ya lo tiene listo, simplemente cambiamos los datos y rápidamente nos sale el cálculo, ¿no? Ahí es por 3. 0,5749. Sí, así sale, profesor. 0,5749 miligramos por litro. 0,5749 miligramos sobre litro. Correcto. Hasta más. Esa es la pregunta E. ¿Sí? Pero, profesor, es con la esa fórmula pregunta también nos E. hacía la concentración plasmática de 6 y en la pregunta A. Porque no entendí también por qué se coloca 1. ¿Acá?
plasmática de 6. En esta pregunta, Porque no se, claro, no se utiliza la misma fórmula. no, O sea, no, porque mire, es que usted tiene que porque, o ubicarse, sea, yo no por eso entiendo les digo por que qué lo se más pone el 1, importante, pues. a ver. Esa es una buena pregunta. Claro, o sea, yo no Esa es entiendo una por buena qué, o sea, pregunta. si Lo Claro, primero primero que se tiene usted que se desarrolla la tiene letra, o sea, la pregunta C, ¿no? El ítem C, y luego ya tú ya tienes ese dato, entonces ya no, o sea, por eso no entiendo por qué se coloca 1. a ver, tiene usted que volver a entonces a revisar la clase de teoría, ¿no? El proceso de una infusión tiene 3 momentos. Tiene fase A, ¿sí? Que es antes del equilibrio, antes de que se llegue al equilibrio, antes de que se llegue al equilibrio en este tiempo, es toda esta región, todas las concentraciones que están antes del equilibrio es región A. Todas las concentraciones que están en el estado de equilibrio son una sola. La concentración plasmática en estado de equilibrio, región B. Puede mantenerse ahí el tiempo mientras se mantenga la velocidad de infusión, todo el tiempo que sea necesario. Y luego de que termine, se decide terminar la infusión, a partir de cualquier punto, ¿sí? Empieza la región C. Entonces tenemos 3 regiones, A, B y C. La concentración plasmática a las 6 horas está en la región A. Entonces tenemos que utilizar la ecuación de la región A. Y para hallar una concentración en la región A, esta concentración de la región A es una fracción de la concentración que se alcanzaría en estado de equilibrio. El estado de equilibrio está arriba, ¿no? La concentración A es una fracción de esa concentración en estado de equilibrio. Entonces yo les he explicado esta ecuación. Lo vamos a ver ahorita en la clase de teoría de hoy, que esta expresión se llama fracción del estado de equilibrio. Les dije eso en clase. 1 menos la base del logaritmo neperiano elevado al producto negativo de la constante velocidad de eliminación, esta expresión se denomina fracción del estado de equilibrio. Entonces, cualquier concentración de región A es una fracción del estado de equilibrio. Por eso tenemos que multiplicar la concentración en estado de equilibrio por esa fracción. Y esa fracción va a estar determinada, ¿por qué? Por la constante de eliminación y sobre todo por el tiempo transcurrido. ¿Sí? A medida que el tiempo sea mayor, la fracción será menor. A medida que el tiempo sea mayor, la fracción va a ser menor. Ya vas a estar más cerca, ¿no? Más cerca de alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Entonces, para hallar cualquier concentración plasmática en la región A, se utiliza esta ecuación. ¿Qué les he dado la ecuación lineal, no? De esta ecuación. Si ustedes recuerdan, la ecuación lineal dice logaritmo natural de 1 menos la concentración plasmática en la región A sobre la concentración plasmática estado de equilibrio, y todo eso es igual a menos K el tiempo transcurrido. Esta ecuación de aquí, hemos visto en teoría que es igual a esta ecuación. Hemos pasado de esta ecuación a esta ecuación. Profesor, no se le escucha. Profesor, su audio está apagado. Perdón. ¿Sí?
discúlpenme, no, a ver, no sé si hasta ahí quedó claro la explicación que le he dado con respecto a este cálculo. Lo mismo sucede en la región D, perdón, en la pregunta D. En la pregunta D primero me dicen, ¿hay usted la concentración problemática a la hora 3? A la hora 3 estamos en la región A, estamos todavía mucho antes de alcanzar el estado de equilibrio. Entonces, esa región A. Tengo que hallar esta concentración, que es una fracción del estado de equilibrio. Y una vez que hallo esa concentración, piden, halle usted la concentración plasmática 4 horas después de haber terminado. O sea, llego aquí y termino. Le doy 4 horas más. Entonces, y bajo hasta este punto. Después del término. ¿Sí? Después del término a las 3 horas. Entonces, llego hasta 0,15. Aquí es 0,15. Aquí, en el caso de la pregunta E, me dicen, se ha llegado, de haber terminado la función y habiendo estado en el estado estacionario. O sea, hemos llegado hasta aquí. Habiendo estado aquí, la concentración romántica a las 3 horas. Cambia completamente. Esta es ecuación de la región C. Y la ecuación de la región C es este valor. Una cosa es hallar una concentración de subida, ¿sí? Una cosa es hallar una concentración en la fase de acumulación y otra cosa es hallar la concentración en la fase de eliminación. En la fase de acumulación es una fracción del estado de equilibrio. En la fase de eliminación, la concentración cae a partir de este punto. Son dos expresiones completamente diferentes. ¿Sí? Ok. No sé si eso ha quedado claro, mi querido amigo. Tiene usted que vuelva a revisar la sesión que está grabada. Yo siempre subo lo que hago con los otros 2 grupos, o sea, con los 3 grupos, ¿sí? Está explicado, hay otros ejercicios, a ver, de repente allí, digamos, hay mejor comprensión de esto que estoy haciendo. F. ¿En cuánto tiempo se alcanza el 90% del estado estacionario? ¿En cuánto tiempo se alcanza el 90% del estado estacionario? ¿Sí? El 90% del estado estacionario. Entonces, otra vez, bueno, ya malogré aquí. Este voy a utilizar ya. Esta de aquí lo voy a poner acá. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo en este ejercicio? Lo que me están pidiendo en este ejercicio es hallar la concentración plasmática. ¿Sí? Ahí. Es aquí, en este tiempo, alcanzo la concentración en estado de equilibrio, ¿no? Ahí está. Más o menos son 7 tiempos de vida media. Ahí está. Y ahorita lo que me están pidiendo es en cuánto tiempo se alcanza la concentración plasmática al 90% del estado estacionario. Es decir, ¿en qué región estoy? Voy a estar en la región A, ¿no? ¿Sí? Por aquí vamos a poner, para hacer solamente el ejemplo, ¿sí? En este punto, voy a alcanzar aproximadamente como expresión, digamos, explicativa, aquí, más o menos, en este puntito, voy a alcanzar el 90% del total, el 90% de la concentración plasmática en estado de equilibrio. ¿Sí? Voy a subirlo un poquito más esto. Ahí. Ahí. Este es el 90%. El 90%. O en todo caso lo pongo en términos ya así, ¿no? El 0,9 de la concentración en estado de equilibrio. 0,9, 90%. Porque aquí ya es total, ¿no? El 100%. Aquí ya más o menos el 0,9. Están pidiendo este punto. ¿En qué región estoy? Obviamente es la región A.
Obviamente estoy en la región A. Y lo que me están preguntando es el tiempo, ¿sí? Aquí me están preguntando el tiempo. Esa es la incógnita. Con esta ecuación exponencial de la región, bien yuca para que pueda reemplazar el tiempo. Mejor dicho, lo que tengo que hacer es aplicar el logaritmo, ¿no? Para bajar el... Entonces, es mejor utilizar esta ecuación de acá. Porque con esta ecuación sí tengo despejado el tiempo. Ahí. Esta ecuación de la región A. Con la facilidad o con la conveniencia de que este dato, miren, CPA entre CPSS, todo esto, toda esa expresión es... ¿Cuánto va a salir aquí? ¿Cuánto va a salir si yo divido CPA entre CPSS? ¿Cuánto es esto? 0,9, ¿no? Si yo divido la concentración plasmática entre la concentración plasmática en estado de equilibrio, me va el 0,9. Sí, Y en ese 0,9. tiempo, en ese momento me piden el tiempo. Entonces simplemente hago el reemplazo allí, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, logaritmo natural de 1 menos 0,9. 1 menos 0,9. Esto es igual a la constante de velocidad de eliminación, ¿no? Constante de velocidad de eliminación por el tiempo transcurrido. Ahí estamos. ¿De dónde trabajo este tema, ¿no? Entonces, logaritmo natural de 0,1, ¿no? Este me tiene que dar negativo, ¿no? Para que este negativo se elimine con este negativo, porque es menos, ¿sí? Entonces ahí va a salir así, ¿no? Menos, voy a despejar es el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo va a ser igual, a logaritmo natural de 1 menos 0,9, 1 menos 0,9, sobre negativo constante de velocidad de eliminación. Ahí estamos. Tiempo para alcanzar el 90% de la concentración plasmática en estado de equilibrio va a ser logaritmo natural de 1 menos 0,9 y todo eso entre la constante de velocidad de eliminación en negativo. La constante de velocidad de eliminación es 0,1224. Entonces aquí sale 18.8119, ¿no? 18.81 horas. 18.81 20 horas. ¿Sí? Ese es el tiempo que va a demorar el proceso en alcanzar el 90% de la concentración en estado de equilibrio. ¿Sí? O sea, para llegar aquí tienen que pasar 18, casi 19 horas. ¿Sí? Miren, como es un proceso cinético, es más rápido llegar de aquí a aquí que de acá hasta el final. Porque de aquí hasta el final hemos dicho que es más o menos 40 horas, ¿no? Mira, llegado al 90%, todavía falta mucho tiempo, porque el proceso se hace más chato, ¿no? Si ustedes ven, ¿sí? La curva se hace más chata, entonces demora mucho más tiempo en alcanzar hasta el final de la infusión. Hasta el 90%, 18 horas. Pero para llegar hasta el final son casi como 40 horas. O sea, faltan más de 20 horas. ¿Sí? Es más lento el proceso, ¿no? Cada vez que nos acercamos al tiempo en estado de equilibrio, es más lento el proceso, se hace más infinitesimal llegar hasta ese punto. Bien, y ya tenemos el ejercicio resuelto, ¿no? Ya tenemos el ejercicio resuelto.
Para mí, ¿cuáles eran las preguntas complicadas? La pregunta complicada es la pregunta D y probablemente la pregunta F. La pregunta D y la pregunta F. ¿Sí? Por Sí, eso es que la profesor. pregunta D y la pregunta F son las que más valen, ¿no? La pregunta D y la pregunta F son las que más valen. ¿Sí? La pregunta D vale 4 puntos y la pregunta F también vale 4 puntos. Profesor, por ejemplo, en mi caso yo le he desarrollado, pero más o menos me he quedado en el resultado final. Señor, usted tiene serios problemas porque... bueno, aquí usted ha fallado, ¿no? Aquí yo pensaba que había fallado en hallar la concentración plasmática en estado estacionario. Sí. Igual yo, profesor, es que no hemos utilizado las dos fracciones como usted nos estaba explicando hace un momento. Ahí está el problema, pues. Ahí está el problema. Pero miren, en las 3 sesiones, es que ustedes no estudian, pero ese es el problema. Discúlpenme, ¿no? Discúlpenme. De repente algunos sí estudian, ¿no? Se tienen que haber leído, ustedes tienen la ventaja de que ahora en este semestre tengo otros 2 grupos. Generalmente yo nunca repito los ejercicios ni los ejemplos de mis clases, ¿sí? Si ustedes hubieran ido a la clase de las otras 2 sesiones, hubieran encontrado ejercicios, no recuerdo en realidad, pero creo que en alguna de ellas sí hice un ejercicio más o menos parecido a este, ¿sí? Más que parecido, digamos con el mismo razonamiento, ¿no? O el mismo razonamiento. ¿Cómo se tiene que hacer porque les expliqué a ustedes que son infusiones frustradas, ¿no? En este caso. Y en este caso de aquí, para eso sí me acuerdo que lo dije claramente, para hallar el tiempo siempre es necesario utilizar la ecuación en logaritmo, ¿no? Siempre es necesario utilizar la ecuación en logaritmo. Y siempre sobre la base de hacer este proceso, para encajar exactamente dónde está la concentración. Si no hacemos este grafiquito bien yuca, ¿no? Que te lo puedas imaginar. Ok, vamos a dejarlo ahí y empezamos la clase teórica del día de hoy. Nuestra última clase de teoría, lamentablemente, ¿no? Me hubiese gustado tener, no sé por qué, este semestre el tiempo se ha ido volando